Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace Rusia invadiendo Ucrania? Bueno, Francisco Cáceres nos hace otra pregunta. Me pregunto qué hace Rusia invadiendo países independientes y soberanos como Ucrania. Bueno, vamos a ver. Eh, Este es un tipo de pregunta, un tipo de planteamiento que es muy normal en nuestro entorno, sobre todo en personas de cierta edad que son las que viven fundamentalmente de los grandes medios de comunicación. En general, pues estas personas que lo primero que han oído sobre lo que estaba pasando en Ucrania es que un día de pronto los medios les dicen Rusia ha invadido Ucrania, pues piensan, bueno, pues caramba, pues qué malos son los rusos, ¿no? Y pobres ucranianos, ¿no? Pero claro, no saben cuál es el fondo del asunto, no saben todo lo que había pasado durante muchos años antes, ¿no? Claro, ya sabéis que el fondo de la cuestión, entonces es interesante pues estar preparados pues, frente a este tipo de comentarios que todos oiréis, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es, yo creo que precisamente esta. Claro, tú dices eso porque estás poniendo el comienzo de la historia en el momento en que estalla el conflicto en el 2022, cuando el fondo es muy anterior. Su origen lo podemos poner al final de la Guerra Fría, cuando en Estados Unidos se pone en marcha ya la nueva doctrina geopolítica, que es la doctrina Wolfowitz, en función de la cual, bueno, somos dueños del mundo ya, podemos hacer un poco lo que queramos en geopolítica y tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Rusia. Que, bueno, que ya tenemos gobiernos más o menos próximos a nosotros, pero no controlamos el país, no controlamos los cuadros. Y entonces se empieza a desarrollar una estrategia que es basada en la OTAN, que es una organización pensada precisamente para cercar y atacar a Rusia, una estrategia de cerco progresivo de Rusia, ¿no? Cuando la OTAN, por lógica, pues que se suponía que era una organización surgida para hacer frente a la Unión Soviética, desaparece la Unión Soviética, debería haber desaparecido la OTAN. No, pero en lugar de eso lo que hicieron es pensar que la OTAN era un buen instrumento para cercar y someter definitivamente a esa Rusia, pues no del todo controlada, ¿no? Bueno, esto al final han sido 30 años de aproximación continua, de cerco continuo de la OTAN hasta crear situaciones cada vez más insostenibles, cada vez más peligrosas para la propia Rusia, ¿no? En el caso, esto ha ido acompañado, por ejemplo, de revoluciones de colores en distintos países más o menos cercanos a Rusia para cambiar gobiernos, etcétera, ¿no? En el caso de Ucrania, pues tuvimos una revolución de color a principios del siglo XXI y luego, sobre todo, el golpe de Estado del Maidán del 2014, que lo dimos entre la Unión Europea y Estados Unidos, para quitar a un gobierno prorruso, vamos a decir, como se decía entonces, democrático pero corrupto, como todos los gobiernos ucranianos de los últimos 30 años, ¿no? Bueno, se da ese golpe de Estado precisamente con el objetivo de convertir a Ucrania en un auténtico fortín, un ariete contra Rusia. Entonces se empieza también a perseguir a la minoría rusófona, enseguida se generan movimientos de separación, empieza la guerra en el Donbass, en la que se inicia ya esa estrategia de continua provocación contra Rusia con ataques continuos contra civiles, crímenes de guerra continuados y, bueno, pues Rusia, para unos acertadamente, para otros no, pues tuvo una paciencia estratégica de 8 años con respecto a esa situación. Mientras tanto están los acuerdos de Minsk en los que se suponía que se iba a conseguir cerrar el conflicto con Francia y Alemania como garantes, pero que luego nos han dicho claramente que aquello era un intento, de lo que se trataba era de engañar a Rusia para que ganar tiempo mientras se fortalecía a Ucrania como un ariete, como ese ariete contra Rusia. Claro, lo que se hace a partir de ese momento es crear fortalecer el ejército ucraniano, se convierte después del ruso en el primer ejército de Europa. Bueno, hay versiones de que son 700.000, otros 1 millón
de efectivos ya en el año 2022 y se crea toda una red de trincheras y de fortificaciones subterráneas destinadas precisamente a que cuando estalle el conflicto con Rusia, pues Rusia se quede empantanada. Entonces, siempre con el precedente de lo que sucedió con la Unión Soviética en Afganistán. Dicen, bueno, pues aquí les va a pasar lo mismo, porque tenemos el segundo ejército de Europa perfectamente entrenado durante 8 años por la OTAN y con una red de fortificaciones en la que Rusia se va a estrellar, ¿no? Bien, este es el origen del conflicto. Rusia ya advirtió una vez y otra vez y otra vez y otra vez de que era lo que estaba en juego era su propia seguridad y que había que negociar un marco de seguridad estratégica en Europa. Y frente a esto no se quería ni oír hablar, porque claro, precisamente el objetivo era exactamente el contrario. La inseguridad, era el someter a toda costa a Rusia como un gran enemigo estratégico, ¿no? Bien, esto tiene mucha relación con lo que va a pasar en caso, salvo que haya una gran guerra, evidentemente, que no sabemos dónde puede terminar, una guerra mundial, digamos. Pues Rusia va a ganar la guerra e inmediatamente se va a tener que negociar ese contexto de seguridad estratégica en Europa, lo cual, ya sabéis, de forma imprescindible va a traer la desaparición de la OTAN, porque la OTAN no es otra cosa que ya sabéis, que un instrumento para acercar y atacar a Rusia, y por lo tanto es incompatible con ese marco de seguridad estratégica que va a haber que negociar. Y muy posiblemente esto va a traer también, esto requiere una explicación más detallada que ya hemos dado en otras ocasiones, pero bueno, va a traer también no solo la disolución de la OTAN, sino una nueva configuración política de Europa Occidental que muy probablemente implicará también la desaparición de la Unión Europea o de la Unión Europea tal como la conocemos. Bien, pues gracias por seguirnos. Acordaros, por favor, de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Ya sabéis que es gratuito y dejarnos preguntas o comentarios. ¿De acuerdo? Vale. Un saludo.